Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Cuando ya haya encontrado el capítulo 16, vamos a fijar nuestros ojos en el versículo 15 y 16 y asimismo les damos lectura. ¿Ya lo encontró? Gloria a Dios. Entonces leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oramos. Padre divino, Dios todopoderoso, grande es tu misericordia al habernos aceptado como tu familia. Gracias, Señor, por enseñarnos a conocerte cada día mejor a través de tu palabra. En esta hora, Señor, en tu misericordia, permítele al inútil siervo, Señor, que pueda ser portador de esta enseñanza y que sea asimismo tu Santo Espíritu el que la dirija. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hermanos amados, preciosos, hijos de Dios, muy probable es que usted ya haya escuchado la palabra sacramento y la palabra ordenanza. La iglesia cristiana evangélica no observa sacramentos sino ordenanzas. ¿Pero qué es una ordenanza? Es un mandamiento de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y las dos ordenanzas que observa la iglesia cristiana evangélica es el bautismo en agua y la Santa Cena. En este momento, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, esperamos enterarle a usted, declararle a usted lo que realmente es el bautismo para los creyentes. Porque es lamentable que una multitud de millones y millones digan ser creyentes en Cristo Jesús, digan ser cristianos evangélicos, digan aún que ya han sido bautizados, pero en su vida cotidiana nada de lo que ha expresado se puede confirmar. Lo más probable es que diciendo ser un creyente, declarando ser un cristiano y aún diciendo que ha sido bautizado, realmente no ha sido enseñado que realmente es lo que usted ha hecho o el creyente ha hecho. Para empezar a comprender esto del bautismo, debemos de entender qué significa la palabra bautismo, porque alrededor del mundo hay miles y miles de denominaciones y aún de sectas religiosas, que es igual a decir grupos religiosos que hablan del bautismo. Sí. Y dan una u otra manera para efectuarlo. Quizá aún puedan declarar que el bautismo quita pecados. Cuando estuvimos recibiendo clases de la Biblia, porque le digo de esta manera, aunque se llama colegio de teología, nos pidieron que hiciéramos una investigación acerca de la secta de los Hare Krishna. Ellos
hacen una especie de bautismo, se llenan todos de lodo y se meten en un río que ellos tienen determinado para purificación. Y hay un montón de explicaciones, pero que totalmente están alejadas de la verdad bíblica. Una idea tienen por sumergirse en ese río, porque la palabra bautismo viene de la palabra griega con P, baptizó, que es un verbo que significa sumergir. Sumergir no significa esparcir, no significa rociar, como a usted lo bautizaron cuando era chiquito, que lo tuvieron en brazos y le echaron así. Amén. Eso no significa la palabra bautismo. La palabra bautismo es un verbo griego, baptizó, que significa sumergir. Sí. Hermanos, ¿por qué se dice que el bautismo es una ordenanza? ¿Por qué se dice eso? Usted lo acaba de leer en la palabra del Señor. Dice el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado, y lo tiene todavía más como ordenanza, y mejor aún como mandamiento de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones, bautizándoles. Vayan y hagan discípulos, bautizándoles. Es una orden de Dios. Amén. Sumergiéndoles, diría el Señor. Entonces, el bautismo es una ordenanza o un mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo estableció. No es un capricho de la iglesia cristiana, mucho menos es un capricho de un predicador que se le pueda llamar pastor. No, es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento que el que dice que cree sea sumergido, que es igual sea bautizado. Ya vamos a ver bien esto. Pero, ¿por qué es que tiene que ser sumergido en las aguas o en el agua? Porque eso, de manera como era contextualmente y lo es hoy, casi siempre un lugar de las aguas es un lugar abierto, donde hay público. ¿Sí? Aquí lo tenemos bajo techo por el espacio, pero hay almas que confirman lo que va a ser. Entonces, ¿qué es eso? Es una confirmación pública de nuestra fe. ¿Qué es eso? Bautizarse sabiendo que es un mandamiento, un pedimento, una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, es asimismo una confirmación de que si nosotros hemos declarado
que creemos que Jesús es el Señor, lo podemos demostrar públicamente. Es ahí, hermanos amados, donde podría incluso decirse de una persona que dice ser creyente y dice no querer bautizarse, podría decirse que esta persona realmente no ha creído en Jesús. Es igual, y perdone la analogía, pero el Señor usa estas analogías. Un hombre visita a una niña, una mujer, le dice estar interesado sentimentalmente en ella, le dice permíteme hacerte feliz, está conmigo, porque de eso se trata, de hacerla feliz en todas las áreas de su vida, porque eso es lo que Dios trae para el ser humano. Cuando Él nos predica la palabra que en Él hay salvación y vida eterna, lo que se está diciendo, permíteme hacerte feliz. ¿Alguien lo cree? La mujer, la niña, la joven dice, está bien, acepto la oferta. Entonces, ¿podría yo decir que tú eres mi novia? Sí, está bien, yo acepto esa propuesta, yo ser su novia. Pasan los días y le dice, entonces, como tú eres mi novia, yo te quiero tener para mí hasta la muerte. Yo te propongo matrimonio para que vivas conmigo para siempre. Ah, no, a mí hablar del matrimonio sí no me gusta. Usted puede decir que yo soy su novia, pero casarme, no. Perdone, es mentira. No lo ha aceptado como novio. Amén. No, casarme no. Entonces es mentira. Si un ser humano dice que cree que Jesús es el Señor, y porque cree que Él es el Señor, que es igual a decir que Él es el único Dios verdadero y todopoderoso, lo recibe como Señor y Salvador de su vida, Él, nuestro Dios todopoderoso, espera que lo demuestre, que lo confirme públicamente. Y aquí usted lo ve en la palabra del Señor. Dice en el versículo 10, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ojo, pareciera al expresar esta palabra así, que se está diciendo que el bautismo da la salvación. Por él mismo, no. Porque la salvación de las almas es por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Las personas somos salvas de la ira venidera, somos salvas del poder del pecado y del poder de la muerte, porque a Dios así le plació que nosotros fuéramos salvos. Nos da la herramienta para que podamos nosotros ser partícipes de esa gracia de Dios, y esa herramienta se llama fe. Si nosotros utilizamos el regalo de Dios, porque lo dice la palabra, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, la fe. Si la echamos a andar, entonces la gracia de Dios se hace efectiva en nosotros y nosotros somos salvos del pecado y de la muerte.
Si nosotros entonces estamos conscientes y claros que Dios nos ha salvado, nosotros debemos de declarar públicamente que le hemos creído a Él, que creemos en Él y que estamos dispuestos a dar todo lo nuestro por Él. Entonces el bautismo, ¿qué es el bautismo? Es un mandamiento, es una ordenanza del Señor y significa sumergirse. Asimismo, es una confirmación pública de la fe que profesamos. Es declararlo con hechos, lo que nosotros hemos manifestado con nuestra boca. Amén. Dice Santiago, o dice el Señor a través de Santiago: muéstrame tus obras y te mostraré tu fe. ¿Qué son las obras? Son hechos. Las obras por sí no le valen de nada al creyente si antes no ha declarado por la fe creer en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pero las obras sí confirman que es cierto lo que nosotros hemos declarado por fe. El bautizarse sí ya es una obra, porque es una ceremonia física la que se efectúa. ¿Sí? Entonces es una confirmación pública de la fe que profesamos. Cabe la pregunta, aunque ya la declaramos: ¿entonces el bautismo quita pecados? No. El único que quita pecados es nuestro Dios Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ya usted lo escuchó, por medio de la fe. El bautismo entonces solamente es una confirmación. Yo no sé los que vienen o salieron de la religión de la mentira, lo digo públicamente, del engaño, pero ellos tienen aún algo que se llama confirmación. Amén. Bautismo, confirmación y primera comunión. Aquí usted tiene que hacer una confirmación pública de su fe, y esa es el bautismo. Por eso dice el Señor: el que creyere y fuere bautizado. No es que el que creyere, o no es que el que se bautice será salvo. No, es el que cree y el que lo confirma es el que se puede decir que es salvo. Y aquí hay algo que el Señor quiere que tengamos bien claro. El Señor nos enseña en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No toda la persona que dice que ha creído o que cree en Jesucristo. Aún no toda persona que dice creer y se bautiza es salvo. ¿Por qué? Porque realmente no ha entendido qué es lo que está haciendo. Lo obligaron. Yo creo que ya vamos a parar, por lo menos aquí, de que me traigan niños o niñas de 12, de 13 años y me dicen: mire, él se puede bautizar. Ah, pues sí, bautícelo. No es así.
es que de la persona salga: pastor, yo quiero confirmar mi fe. Yo quiero ser bautizado. Bautizamos a los hipotes y los hipotes no saben lo que hicieron. Fueron a hacernos perder el tiempo allí, al bautisterio, porque siguen haciendo lo que les da su regalada gana en la carne. Creyentes bautizados, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque en su accionar se puede percibir que no hay nada de Cristo. ¿Cuánta gente? Dije, son grandes multitudes, millones alrededor del mundo, declarando ser creyentes, ser bautizados, pero viven la vida loca. Esta tarde la meditación de la palabra la hemos titulado: alimentemos la nueva naturaleza. Porque la palabra que tenemos como base dice: ya desechen la envidia, la malicia, la maldad, la fornicación, el robo. Y si somos creyentes, y si somos nacidos de nuevo, y si hemos confirmado que Cristo Jesús vive en nosotros, ¿por qué vivir en ese tipo de vida? Si Cristo es justo, es igual a decir, es correcto, es amor. Muy probable, yo no puedo asegurarlo, es que en las iglesias hacen un espectáculo para bautizar a la gente, pero no la adoctrinan. Algo otros dicen adoctrinar, no lo bautizan sino pasan 3 meses recibiendo doctrina. ¿Dice eso la palabra del Señor? El que creyere fuere adoctrinado tanto tiempo y luego fuere bautizado. ¿Verdad que no dice así? Una persona, ponga atención, puede creer hoy y bautizarse hoy o mañana, pero tiene que ser una persona que esté segura, pero bien segura de que está segura de que realmente se ha sentido pero dolido y avergonzado de toda la vida de desgracia y de miseria que ha llevado hasta ese momento, y que realmente se rinde a Jesucristo y que puede confirmarlo a través de las aguas del bautismo. No necesita, mire, le vamos a hablar de la doctrina del pecado, del hombre y de esto y de lo uno y de lo otro, y la doctrina del Espíritu Santo, y antes no se puede bautizar. Un montón, millones de gente que reciben 3 meses de doctrina, lo bautizan y son unos diablos allá afuera, porque realmente no han creído. Hipócritas, egoístas, cizañosos. ¿Y de qué les sirve la doctrina? La doctrina va a calar en la persona creyente cuando ha confirmado de todo corazón su fe. Entonces va a ser una esponja absorbiendo toda la enseñanza de nuestro Dios Todopoderoso. Antes no. Pero para bautizarse tiene que estar seguro de que está bien seguro, pero bien seguro de que está seguro de que realmente le ha dicho que sí al Señor. No cuando Él lo mande a hacer algo se ande escondiendo. No cuando el Señor le pida algo diga no, diga lo voy a pensar. Porque si realmente se está uniendo, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Lo que realmente es el bautismo. Entonces, el bautismo no quita pecados, no nos da la salvación, no. Porque la palabra enseña que somos salvos por gracia. Viene esta parte más linda. Ponga atención. Todo es lindo, pero esto, vea lo que dice usted. Váyase a Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6.
Romanos capítulo 6. Leamos lo que dicen los versículos en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 8. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Quédese ahí. Voy a subir un versículo. Voy a ir al último versículo del capítulo 5. Dice la palabra en el 21 del capítulo 5: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que está hablando aquí la palabra del Señor? Todavía voy a leer el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjese bien. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gran mentira del diablo, que el Señor lo reprenda, que asimilan mucho creyente que dice que puede pecar aún después de declarar ser un creyente en el Señor Jesús y un bautizado, porque cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Hermanos, no es así, es una mala interpretación. Lo que está diciendo la palabra es que antes de que una persona fuera creyente, y aún pongámoslo más explícito en el contexto que está, el pueblo de Israel vivía por la ley de Moisés, que era la ley de Dios. La ley vino para que el hombre se diera cuenta de que estaba mal delante de Dios. Amén. Pero cuando el hombre se dio cuenta que estaba mal a través de la ley, el pecado afloró. Pongámoslo práctico. Podemos decir que venimos bien bonitos a la casa del Señor, que andamos bien, porque solo los levantamos a la carrera, nos dimos un baño rápido, nos pusimos una ropita y nos venimos. Pero cuando usted tiene la oportunidad de agarrar un espejo, se da cuenta de que le ha salido una espinilla, un barro, que tiene un pelo blanco por aquí, que tiene un pelo que cómo se escapó y nunca se lo han cortado y le hace por aquí como que fleco y le salen un montón de cosas que no están bien. ¿Y quién le hizo ver eso? El espejo. Eso es la ley. Eso es lo que está diciendo. Pero cuando usted se dio cuenta que estaba tan mal, la gracia de Dios todavía sobreabundó, porque eso cubrió toda multitud de pecados. Pero es antes del bautismo, antes de ser creyente. No debemos los creyentes andar diciendo: no, si yo puedo pecar, pero de todos modos, cuando sobreabunda el pecado, así mismo sobreabunda la gracia, que es la gran mentira que el diablo le mete y el bobito la agarra. ¿Está conmigo? Entonces, ahora como creyentes, dice el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí tiene usted. No, como yo soy creyente, yo ya puedo pecar porque la gracia abunda. En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Oiga esto. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿qué implica el bautismo? ¿Qué implica el sumergirse en agua? ¿Qué implica el confirmar de manera pública nuestra fe? Implica que nosotros estamos confirmando esa fe en Cristo Jesús. ¿Se queda hasta ahí? No, tiene un efecto. ¿Y qué es eso? Vida nueva para cada ser humano. Vida nueva para cada ser humano. ¿Por qué? Porque cuando una persona confirma su fe, públicamente está renunciando a su viejo hombre, que es igual a decir al yo personal. Al ir a la pila bautismal, al río, a las aguas bautismal, Luis Cruz renunció a Luis Cruz y aceptamos la nueva naturaleza que Dios implanta en nosotros, dispuestos a obedecer lo que Él nos pida y nos mande. Una nueva vida con Cristo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo. Entonces, ¿qué implica, hermanos amados, el bautismo? ¿Qué implica? ¿Qué significa cuando yo me bautizo? Significa que yo, usted, cada una de las personas está muriendo con Cristo. ¿Sí? Está muriendo con Cristo. Vea la forma de ese bautisterio. Es una sepultura. Es una sepultura. Usted, al llegar a ese bautisterio, está renunciando a usted, así como Cristo renunció a Él y no tuvo como cosa, dice, a qué aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, por amor a nosotros. Entonces, ¿qué implica realmente el bautismo en agua para cada creyente? Sí, una confirmación pública, porque Dios así lo estableció, una confirmación pública de nuestra fe, pero implica todavía más, que yo, como usted se llame, ya no existe. Es por eso que el Señor dice que nos ha dado un nombre nuevo en la gloria. Porque usted ya no existe. Y si ya no existe, y si usted muere, pero asimismo resucita con Cristo, es para que viva una vida diferente. Porque vamos a seguir siendo cizañosos. Eso era allá, en el mundo. Porque vamos a seguir siendo envidiosos. Porque vamos a seguir siendo altaneros, creídos, soberbios. Eso era allá. Porque vamos a ser maliciosos. Eso significa maldad. ¿Por qué? Eso era allá. Si ya nos bautizamos, hemos renunciado a nuestro yo personal. Y al haber renunciado, nos hemos unido a Cristo Jesús en la tumba. Nos hemos unido en Él, nos hemos identificado con Él en su muerte. Pero asimismo, Él en su gracia, en su misericordia, en su poder, nos hace resucitar a una nueva vida. Vea usted cuánto engaño hay en la iglesia cristiana evangélica.
Porque si es cierto que aún el bautizado en agua, el que ha renunciado al yo personal, si es cierto, porque no se puede negar, y lo dice el Señor, somos pecadores, pero ya no en la potencia que lo éramos en el mundo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Nosotros tenemos que tener entonces bien claro qué es el bautismo, qué significa en el bautismo. Pero voy a bautizarme y voy a seguir diciéndome tonteras por el Facebook, por aquí, por allá. Voy a seguir yendo a los bailes, voy a seguir chupando, voy a seguir mujeriando, voy a seguir haciendo lo mismo. Es una payasada. No pierda su tiempo. Arrepiéntase y conviértase de todo corazón al Señor. Porque el bautismo significa una nueva vida con Cristo Jesús. Hermanos amados, la palabra es clara y dice en el versículo 4, el capítulo 6 de Romanos: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué significa eso? Ha sido muerto, ¿sí? Juntamente con Él. ¿Con quién con Él? Con Cristo Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El bautismo en agua no es una actitud inconsciente. No es porque el pastor lo dice. No es porque mi familiar me lo pide. Deberías de bautizarte vos. Explíquele, señora, explíquele, señor, qué significa eso. No es simplemente una renuncia a la vida pasada. No, es vivirlo. Es cumplirlo. Es ser responsable con nuestro Dios y con nosotros mismos. ¿Qué significa entonces el bautismo para los creyentes? Porque no se puede bautizar a alguien que no sea creyente. Ahí estaría peor todavía. Aquí dice la palabra: el que creyere. El creyente se puede bautizar. ¿Qué significa? Que está confirmando su fe. Un montón de testigos se dan cuenta de que usted dice: yo renuncio a mí, muero con Cristo, me uno a Él, y sabiendo que en su poder, en su gracia, en su misericordia Él me resucita. Pero yo declaro que resucito para una nueva vida con Cristo Jesús. Si así lo creemos, le damos un aplauso bien fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre divino, Dios todopoderoso que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias, infinitamente gracias,